Muy bien. El tema de esta mañana tiene que ver con lo que prediqué hace 2 semanas. Seguramente que no se acuerda, ¿verdad? El tema giraba en torno a la autoexaminación. Y quiero retomarlo en esta mañana. Así que le invito a que escuche. Porque quiero hablar acerca de por qué Pablo invita a la iglesia de Corinto a examinarse. Y quiero que descubramos la razón de por qué estamos aquí. Es más, permítame preguntarle, ¿por qué está aquí? Alguno va a decir porque es domingo y hay que alabar al Señor, el día de culto. Y es una respuesta correcta. Pero ¿por qué está aquí? Para ayudarle a contestar quizás a esa pregunta, le preguntaré, ¿por qué manda a sus hijos a la escuela? Yo sé que hoy en día los colegios están muy distorsionados por las políticas y las cosas que nos quieren vender como buenas, pero que no lo son. Pero al menos cuando yo iba a la escuela, o cuando mis padres me enviaron al colegio, era con el propósito de aprender, de prepararme para algo en el futuro, de tener algunos valores y unos principios, porque aunque usted no lo crea, en el pasado se enseñaban valores en los colegios, se nos enseñaba el respeto. Hoy pareciera que eso ha quedado por ahí en algún lugar. ¿Por qué está aquí? Y solo hay una razón por la cual estamos aquí. Y es aprender del Señor. ¿Para qué? Para ser más como el Señor. ¿Y cómo es Dios? Dice, yo soy santo. Así que Dios demanda de nosotros que seamos santos. Venimos a la iglesia para escuchar, para aprender más de cómo es Dios, para nosotros ser como Él. Y una de las características de Dios es su santidad. Así que hago un resumen de lo que hablaba hace 2 semanas. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. En el capítulo 13 de la segunda carta, versículo 5, les invita a un autoexamen, a un examen espiritual, y les dice, examinaos a vosotros mismos y mirad si estáis en la fe y si Cristo está en nosotros. ¿Por qué Pablo hace esto? Pablo se ve en la necesidad o en la obligación como padre espiritual que era de la iglesia de Corinto a que se autoexaminen. ¿Por qué? Porque el hacer de la iglesia de Corinto, tanto dentro como fuera, estaba dejando mucho que desear. Estaban corrompiendo la enseñanza del evangelio verdadero y estaban dando mal testimonio a los de afuera. ¿Qué cosas había en la iglesia de Corinto? Había divisiones. Algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de aquí y de allá. Había divisiones a causa del liderazgo. Si usted lo puede leer allí en Primera de Corintios. Había aceptación de la inmoralidad sexual. En el capítulo 5 de la primera carta puede leer eso, del 5 en adelante. Había contiendas legales entre los hermanos, es decir, unos a otros se denunciaban por situaciones que había entre ellos. Que me debes un dinero, no me quieres pagar, pues vamos a ir a un juicio, a un juzgado, para que ahí me des lo que me debes. Y Pablo los amonesta. ¿No sois capaces de entre vosotros arreglar estas situaciones que tenéis que ir allá afuera a avergonzar el evangelio? Había acepción de personas. Si leemos el capítulo 11, dice que cuando llegaban y celebraban la Santa Cena, los ricos comían aparte y los pobres en otro lugar. No había una unidad como tiene que existir en la iglesia. Doctrinalmente había un menosprecio por los dones espirituales. Ellos pensaban que hablar en lenguas era lo máximo, lo mejor, y el que no lo hablase era menospreciado o tenía un don menor. Así que había una falsa enseñanza o un falso entendimiento de lo que eran los dones espirituales. Y usted puede leer 1 Corintios 12, 13,
Y por eso Pablo en el 13 tiene que decirles que hay un don mejor que todos y es el amor. Pero podríamos juzgar a la iglesia de Corinto por todo esto. Pero también es importante conocer el trasfondo de la iglesia. ¿Cuántos de aquí sabéis más o menos la edad o el tiempo que llevaba esta iglesia de ser fundada? ¿Alguien? Según el libro de los Hechos, Pablo fue a Corintio después de estar en Atenas. Los historiadores nos dicen que fue alrededor del año 50-52. No hay una exactitud, pero más o menos nos dice que fue alrededor del año 50 o 52 después de Cristo que él llegó a Corinto. Y el libro de Hechos 18 nos dice que estuvo ¿cuántos meses ahí enseñando la palabra de Dios? 18 meses. Es decir, 1 año y medio Pablo estuvo de lleno, entregado, predicando y enseñando la palabra de Dios en ese lugar. Y cuando escribe la segunda carta a los Corintios, se cree que lo hizo también alrededor del año 55, 57 después de Cristo. Así que, haciendo más o menos números, la iglesia de Corintio, cuando recibe la segunda carta tenía entre 3 y 5 años de haber sido fundada. Es decir, no era una iglesia consolera, no era una iglesia que llevaba muchos años y por lo tanto lo que estaban viviendo es vergonzoso. Lo es, porque habían recibido la verdad, pero ahora estaban desviándose de ella. Y lo que acabo de decir, hermano, no tiene la intención de justificar a una iglesia joven e inexperta. No estoy intentando hacer eso. Ciertamente lo era. Pero ¿sabe qué? Si leemos el capítulo 1 de Primera de Corintios, nos damos cuenta que era una iglesia que había sido enriquecida en todo lo que necesitaban para ser una iglesia santa. Y acompáñenme ahí a Primera de Corintios, capítulo 1. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Versículo 4 en adelante, le dice de esta manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia, los dones, las riquezas que tenéis por Dios por medio de Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, habían tenido maestros que les habían enseñado todo lo que tenían que saber acerca de Cristo. El testimonio había sido confirmado. De tal manera, dice el versículo 7, de tal manera que no os falta, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada. Tenían todo lo necesario para ser una iglesia santa. Pero, entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué la iglesia corintia empieza a derivar y a caer en estos errores o en estos pecados que leemos en la Escritura? Fue cuando Pablo se marchó que la iglesia empezó a perder el rumbo espiritual que él les daba. ¿Sabe? Quizás a veces no lo pensamos, pero una iglesia sin un pastor, poco a poco empieza a perder la dirección. Y no lo digo porque yo esté aquí y para que me aprecie y no me vayan a echar mañana. No lo estoy diciendo por ello. Pero hay iglesias que han estado trabajando por años y que por alguna causa se han quedado sin pastor, y ¿sabe qué? La iglesia empieza en la decadencia. Porque no hay alguien que vaya delante de ellos. Y la iglesia corintia empezó a perder ese rumbo espiritual cuando Pablo se marcha de ellos. Pero no solamente eso, también porque ellos permitieron que las cosas exteriores entraran a la iglesia y no las rechazaron, sino que las abrazaron. Las aceptaron de buena manera. Aunado a ello, había entre ellos falsos apóstoles.
que enseñaban falsas enseñanzas que muchas veces eran contrarias al evangelio que ellos habían escuchado de parte de otros apóstoles. Pero dos cosas más que son importantes. La iglesia de Corinto dejó de mirar a Jesús para empezar a vivir la vida cristiana a su manera y a su conveniencia. Dejaron de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, para ellos empezar a vivir la vida a su entendimiento y a su comodidad, a su conveniencia, en sus fuerzas. Y ciertamente que Dios nos pide que nos esforcemos y seamos valientes y lo hagamos, pero necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude en ello. Y la última cosa que también es importante, y por eso de ahí la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Ellos habían olvidado algo muy importante, y Pablo se lo recuerda en este capítulo 1, y mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2 del capítulo 1 de la primera carta de Corintios, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quién les está escribiendo Pablo? A los santificados. Sabemos lo que es ser santificado, ¿verdad? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, le está diciendo a todos vosotros que no eras de este pueblo, que eras pecadores, pero que ahora Dios os ha apartado por medio de Cristo Jesús. A vosotros os escribo. Eso significa santificado, ser apartado. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser santos. Y ellos habían olvidado eso. Habían olvidado que habían sido rescatados de su vana manera de vivir para empezar a vivir para el Señor. Habían olvidado que habían sido santificados, apartados por Dios por medio de Cristo Jesús para vivir una vida santa. ¿Y sabe qué? Cuando olvidamos eso, entonces empezamos a vivir una vida apartada del Señor. No nos apartamos del Señor, pero sí una vida que no agrada al Señor al 100%. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo pecado. Pablo en la carta de Efesios 4, versículo 1, le dice a los efesios: andad dignamente acorde a la vocación con la que habéis sido llamados. A la vocación. ¿Sabe lo que es vocación? Es algo que está dentro de nosotros y que nos lleva a hacer aquello que nos gusta. Estaba leyendo un artículo que dice que hoy en día las empresas están buscando más profesionales vocacionales, más que profesionales. Y uno se pregunta por qué. Entonces tenía yo que ver cuál es la diferencia entre vocación y profesión, que aunque la sabemos. Pero un profesional es aquel que se prepara para hacer algo. Uno que tiene vocación, a veces no tiene que prepararse, pero hace lo que le gusta hacer y se siente satisfecho. ¿Y sabe por qué las empresas buscan profesionales vocacionales? Porque esas personas rinden más que un profesional. Porque no solamente trabajan, pero encuentran satisfacción en lo que están haciendo, porque es algo que les gusta. Y un profesional simplemente cumple, simplemente se limita a hacer lo que tiene que hacer, pero no da más de sí. ¿Cuántos de nosotros cristianos seremos profesionales y no vocacionales? Nos estamos preparando para la vida cristiana, pero no hay una vocación. No hay una satisfacción, no hay un deseo de hacer aquello que realmente debemos de hacer porque nos nace de nuestro corazón. Los errores que la iglesia de Corinto tenía podrían haber sido a causa de su juventud, pero ¿sabe qué? Creo que era mayormente porque habían dejado de mirar a Jesús. Habían dejado de ver al autor y al consumador de la fe. Usted y yo sabemos que donde no hay experiencia, donde no hay sabiduría,
donde no hay discernimiento, donde falta la verdad, abunda el pecado y abundan los errores. Y los errores de la iglesia de Corinto son errores que siguen vigentes en muchas iglesias y en la vida de muchas personas en la iglesia. Podemos ver a la iglesia y decir cómo es posible, pero ¿sabe qué? Estamos en el siglo XXI y los mismos pecados se repiten. No hay divisiones en las iglesias a causa del liderazgo, no hay acepción de personas entre nosotros. No, a veces toleramos ciertos pecados y a veces nos dicen, es que aquel también hace lo mismo que yo, y nos justificamos. Es muy triste, hermano, pero es así. Ahora, ¿deberíamos sorprendernos porque un cristiano peca? Lo cierto es que no. No deberíamos sorprendernos de que un cristiano peca. ¿Sabe por qué? Porque puede pecar. Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Y nosotros hemos sido llamados, hemos sido santificados para vivir una vida santa. Por lo tanto, Dios espera que nosotros no practiquemos el pecado. El pecado tiene que ser algo que ocurre como un accidente en nuestra vida, no algo constante. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Acompáñenme, vamos a leerlo. Primera de Juan 3:8, miren lo que dice, porque solamente he mencionado una parte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hemos cantado dos cantos muy parecidos. En la cruz pagó nuestro pecado. Nos ha libertado, verdaderamente nos ha hecho libres. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dios espera que no practiquemos el pecado. Él sabe que podemos pecar, pero no que vivamos en el pecado, no que nos deleitemos en el pecado como a veces solemos hacerlo. Vivir una vida en santidad no es fácil. El cristiano verdadero vive en una lucha, en una batalla constante por no hacer aquello que sabe que no debe hacer ni le conviene. Vive en una lucha continua contra sus propios deseos carnales que se rebelan contra la nueva naturaleza que en él hay. Hay una lucha continua contra Satanás que viene y le incita una y otra vez y a veces le susurra al oído y le dice, es lo mismo que hacen los demás. Es un pequeño pecadillo que no tiene consecuencias. No te preocupes, hazlo. No es fácil vivir una vida santa, hermano. Pero no tenemos que intentar vivir una vida en santidad en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Porque si lo intentamos solamente en nuestras fuerzas, déjeme decirle que nos vamos a cansar y vamos a caer una y otra vez. Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás conoce y sabe cómo aprovechar esas debilidades que nosotros hay. Por lo tanto, hermano, tenemos que velar y cuidar. Porque Él vendrá y nos va a tentar, intentando hacernos caer y apartarnos de la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle también esto. Satanás también es enemigo del no cristiano. ¿Cómo? Pues sí. Porque Él no quiere que el inconverso conozca la verdad. Y hay muchos textos que podemos leer. Dice, ha cegado el entendimiento de estos para que la verdad del Evangelio no les resplandezca. Así que Él no quiere
que el inconverso se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Él le hace creer al inconverso que sus caminos son perfectos. ¿Por qué? Porque él vive y hace lo mismo que los demás. Por lo tanto, si él es como los demás, ¿por qué está haciendo algo mal? ¿Sabe quiénes son los bichos raros en esta sociedad? Usted y yo. Porque vamos remando contra corriente. Porque llamamos pecado a lo que es pecado. Porque no hacemos lo que ellos hacen. Satanás no quiere que el converso se vuelva de sus malos caminos. Pero tampoco quiere que usted y yo nos santifiquemos para Dios. Tampoco Él quiere que usted y yo vivamos vidas santas, y por eso viene una y otra vez, de una y otra manera, intentando hacernos caer. ¿Cuál es el nombre de Satanás? O alguno de los nombres. Tentador, ¿verdad? Él es el tentador. Y ¿sabe? No se cansa, no descansa. Una y otra vez está intentando engañar al ser humano y de tentarlo para que peque en contra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando viene la tentación? Nos ha librado de la tentación, también cantamos. Me gusta la vida de José. Y en Génesis 39:9 leemos que José estaba sirviendo en la casa de Potifar. Y dice que la esposa de Potifar quería que José estuviese con ella. Quería que tuviese relaciones con ella. Pero José, que tenía temor de Dios en su corazón, no acepta ello. Y mirad lo que podemos leer ahí. Génesis 39, versículo 9. Dice así: no hay otro mayor. Bueno, para entenderlo un poco, desde el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. No quería dormir con él, quería otra cosa, ¿vale? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Dice así? No. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Así que vemos aquí, hermano, que José tiene un temor en su corazón por ofender a Dios. No quiere ofenderle a Dios, y eso le ayuda a decir no a esta mujer. Pero segundo, tiene respeto por su prójimo. ¿Cómo habría yo de faltarle a la confianza a Potifar, que me ha puesto aquí en su casa como mayordomo? Y la tercera cosa que podría mencionar es: él sabía quién era, pero también lo que estaba haciendo ahí. ¿Qué era José en la casa de Potifar? Un esclavo. No era un administrador, no era un egipcio cualquiera, no. Era un esclavo que estaba sirviendo, pero a pesar de ello, él quiere mantenerse íntegro y no fallar. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la tentación? ¿Qué dice el canto? ¿Visto? En la tentación: no flaqueo, descanso en ti. No flaqueo, descanso en ti. Pero a veces no lo hacemos. No descansamos en el Señor. Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Pero solamente dice eso? No. ¿Cómo hay que resistir al diablo según Santiago 4:7? Dice: sometiéndonos a Dios. Someteos a Dios y resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Déjeme preguntarle entonces: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en esa tarea de vivir como santos? ¿Cómo estamos viviendo la santidad que Dios espera que vivamos en un mundo adverso? ¿Qué nota podríamos ponernos, amados?
Yo podría decirte en esta mañana, como Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Ponte una nota. ¿Qué nota te pondrías, amado? ¿Un excelente? ¿Un sobresaliente? ¿Un notable? ¿Un aprobado? ¿Cuál que sigue más abajo? ¿Un deficiente? ¿Ok? ¿Qué nota nos pondríamos? Jesucristo, sabiendo que viviríamos en un mundo difícil, ora por nosotros y por sus discípulos. Y le dice al Padre de esta manera: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y no te ruego solamente por estos que han creído en mí, sino también por los que han de creer a causa de ellos en mi nombre. Así que note, hermano, usted y yo hemos sido puestos para vivir en santidad, porque a través de nuestra vida otros pueden creer en Jesús. Pero ¿qué van a creer de Jesús si lo que ven en nosotros es lo mismo que ellos hacen? ¿Cómo marcamos la diferencia en un mundo corrupto, donde el pecado es lo mejor? Hemos leído el texto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El pasaje no está diciendo que no pecaremos, pero sí que tenemos que intentar no vivir en pecado. Pero vivir en santidad, hermano, no dependerá de cuánto tiempo llevamos en la iglesia, porque he mencionado que la iglesia de Corinto tenía de 3 a 5 años de haber sido fundada. Así que el vencer el pecado, el resistir la tentación, no solo depende de tu tiempo en la iglesia, pero de la actitud con la que tú miras el pecado, de la actitud que tienes ante la tentación o el pecado cuando se presenta ante tu puerta. Hay quienes dan la vuelta como José y huyen de ello, pero hay quienes se deleitan en ello. ¿Y sabe qué? Al final terminan cayendo. ¿Qué hacemos tú y yo cuando se presenta la tentación? Una persona que no tiene a Jesús como su Señor y su Salvador, tampoco tiene al Espíritu Santo morando en ella. Y por lo tanto, no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. Puede intentarlo y puede hacerlo por un tiempo, pero no puede vivir una vida en santidad, porque tarde o temprano va a caer. Y sin embargo, un cristiano verdadero que sí ha aceptado a Cristo, que tiene a Jesús como Señor en su corazón, no le abre la puerta tan fácilmente al pecado, porque sabe que no le conviene. Así que, ¿cuáles son las razones por las que tenemos que vivir como santos? Primera razón, y rápidamente porque el tiempo se marcha. Si tú eres nacido de nuevo, una evidencia de haber nacido de nuevo es el deseo de santificación. Si no hemos nacido de nuevo, no lo vamos a desear. Antes de conocer a Cristo Jesús, usted y yo éramos como los demás, pecadores que nos deleitábamos en el pecado. Pero sin embargo, cuando hemos aceptado a Jesús, a través de su gracia hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos de Dios, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que deseamos o anhelamos vivir en santificación. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, entonces no. Segunda razón, porque Dios dice: sed santos como yo soy santo. Si somos hijos de un Dios que es santo, si servimos a un Dios que es santo, si Él mora en nosotros con su Espíritu que es santo, entonces es normal que Él pida de nosotros que seamos santos. Esos dichos populares que tenemos: hijo de tigre y Tito, ¿cómo es? O hijo de tigre pintito, ¿no? O de tal palo tal. Si somos hijos de Dios,
hijos de un Dios santo, entonces es normal, hermano, que Él demande de nosotros santidad. La santificación no es una opción. Si quieres, puedes ser santo. No, es un mandamiento. A los santificados en Cristo Jesús, que fueron llamados para ser santos, dice la carta que hemos leído. Así que, hermano, ¿cómo estamos viviendo esa santidad? ¿Sabes por qué nos cuesta vivir en santidad? Porque seguimos deleitándonos en nuestros placeres carnales. Jesucristo le dijo a la gente, Lucas 9:23, la gente que le seguía a Jesús, quizás quiero imaginarme esa escena, Jesús va caminando, la gente va detrás de él y a sus lados, y de pronto se detiene Jesús y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y todos entendemos lo que significa negarse a nosotros mismos. Lo hemos escuchado muchas veces. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz ¿cada cuándo? Cada día. No una vez a la semana, cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. ¿Queremos vivir en santidad, hermanos? ¿Queremos crecer en santidad? Necesitamos más que entenderlo y saberlo. Tenemos que hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para que esto ocurra. Hacer los ajustes necesarios en nuestra vida diaria para lograr que la santidad empiece a verse en nosotros. Segunda cosa, o tercera, Dios quiere que seamos santos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Podemos leerlo en 1 Tesalonicenses 4:3. Pero el texto habla de las impurezas sexuales. Pero déjeme decirle que Dios no está preocupado en una determinada área de nuestra vida. Cuando hablamos de santificación estamos hablando de todo nuestro ser, no solamente de ciertas cosas. Mirad lo que nos dice 1 Corintios 6. Pablo le está hablando a la iglesia y solamente voy a leer el versículo 11 y de tarea usted va a leer el contexto anterior a ello. 1 Corintios 6, versículo 11. ¿Lo tiene? Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Pero arriba habla de pecados que la iglesia estaba cometiendo, errores que estaban teniendo habitualmente en su vida. Y dice, vosotros como ellos los hacíais, pero ahora ya no. Habéis sido rescatados, habéis sido salvados, habéis sido justificados, habéis sido adoptados para que seáis santos como el Señor. Así que, hermano, la santidad es la cualidad de una persona que vive alejada del pecado. La santificación es la expresión de esa santidad que en ella hay. Dios no está interesado en una área solamente de nuestra vida, está interesado en todo nuestro ser. La santificación implica tu ser interior y tu ser exterior. Dios quiere que interiormente seamos como Él y exteriormente reflejemos su gloria a los que no le conocen. Efesios 4, 22 y 24, mira lo que nos dice Pablo, hablando también de santificación en estos versículos o en este pasaje. Mira lo que dice ahí. Les da un mandamiento. Pero esto viene en el contexto de que Jesús les dice a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Y Pablo le dice en 1 Corintios 6, esto erais vosotros, así que olvidaos de ello y vivir la vida en santidad que tenéis que vivir. Y aquí en Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenéis que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 24,
nos dice de esta manera, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que para crecer en santidad, para ser más santos cada día, necesitamos despojarnos de nuestro viejo hombre viciado con las cosas del mundo y vestirnos del nuevo que ha sido creado según Dios, según su justicia y santidad que en Él hay. Así que, hermanos, tenemos mucha tarea por hacer. ¿Cómo estamos viviendo la santidad? ¿Cómo estamos trabajando la santidad en nuestra vida? Mirad lo que nos dice ahora aquí Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con este pasaje de fondo podemos reafirmar que la santificación no solo se trata de hacer o dejar de hacer, pero también implica mi carácter, implica mi actitud ante determinadas situaciones, en cómo soy y cómo actúo dentro y fuera de la iglesia. Mi santificación se mostrará en mi manera de hablar, en la manera como hablo con el sexo opuesto, en la manera como visto, en la manera como reacciono ante la adversidad y la dificultad, en la manera como reacciono ante la crítica, en mi capacidad de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo, en mi actitud para dar y recibir perdón, en mi capacidad para mostrar misericordia, fidelidad, integridad, humildad, honestidad. Y podría mencionar muchas cosas. Todo esto que he mencionado son cualidades de una persona santa. Y si no están esas cualidades o estas cosas, entonces necesitamos trabajar duramente, porque ellas son las que hablan del nivel de santidad que nosotros hay. Termino con esto. Cuarta cosa. ¿Qué es lo que nos lleva a no desear ser santos? El pecado. Gracias, Lili. Entonces, si no estamos siendo santos, quiere decir que estamos aún deleitándonos en el pecado. ¿Y sabe que el pecado tiene consecuencias? Pero cuando pecamos, ¿nos sentamos a considerar las consecuencias de ese pecado? Hombres, cuando tenéis la pantalla del teléfono enfrente de ti y te aparece una página pornográfica, ¿qué haces? Porque ¿sabe qué? Esto es lo que abunda en el día, y no sé si solamente a los hombres, pero a las mujeres también imagino que les aparecen este tipo de pantallas y que a veces inocentemente le das y te enganchas a ello. ¿Has pensado en las consecuencias del pecado que vas a cometer si te afecta a ti o afecta a los demás? ¿Has pensado en el precio del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Y no solamente es la muerte, pero es que mientras estamos aquí y deseamos vivir en santidad, no lo vamos a lograr si seguimos deleitándonos en el pecado. Gálatas 6, 7 y 8, mira lo que nos dice Pablo hablando a los Gálatas. Y les dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando pecamos, nunca nos detenemos a pensar en las consecuencias de ese pecado.
tampoco nos ponemos a pensar a quién va a afectar mi pecado. Pero lo cierto es que el precio del pecado no solo es eterno, también lo es terrenal. Las consecuencias del pecado no solamente me pueden alcanzar a mí que lo cometo, pero también a las personas que me rodean. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Éxodo 34:7, el Señor dice de esta manera: yo soy el que guardo misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué triste sería que mis nietos o mis bisnietos cosechasen las consecuencias de mis errores, de mis maldades, de mis concupiscencias, de mis lascivias, de mi idolatría, de mi avaricia, de lo que hay en mi corazón. ¿Te has puesto a pensar en esto? Cuando pecas, ¿piensas en ello? ¿Verdad que no? Nunca lo pensamos, hermano, y por eso es que pecamos. David pecó contra Dios, tomando a una mujer casada y mandando matar a su marido. Y las consecuencias de eso fue que sus hijos se rebelaron contra él y hubo división en su casa. Y lo puedes leer en el segundo libro de Samuel. Las consecuencias del pecado de desobediencia de Saúl, ¿sabes cuáles fueron? Que el reino que le había sido entregado le fue quitado. Las consecuencias de comerse un fruto que les había sido prohibido a Adán y Eva, lo estamos viviendo tú y yo todavía el día de hoy. No habíamos nacido. Cuando Acán entró a Jericó y vio aquellos lingotes de oro y aquellos vestidos, dice que los codició en su corazón y los tomó y los escondió. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias de ello? Que él y toda su familia fueron muertos. ¿Qué tenían que ver sus hijos? ¿Qué tenía que ver su esposa si ellos no estaban ahí cuando él tomó aquellas cosas? Pero es que él había desobedecido lo que Dios había dicho. Y cuando nosotros pecamos, no creyendo que Dios nos ha llamado para ser santos, estamos atentando contra lo que Dios nos ha dicho. Y las consecuencias, hermano, pueden ser muy graves. Pueden ser muy graves. Pablo en Romanos 6, versículo 1 nos pregunta así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Cómo nos deleitaremos en él? ¿Cómo lo practicaremos todavía? Porque el pecado tiene consecuencias. Hermano, quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, ese pensamiento erróneo. Dios es un Dios de misericordia. No porque Dios no lo sea, sí lo es. Pero a veces ese falso pensamiento de que Dios es amoroso y misericordioso nos lleva a creer de que no voy a cosechar lo que estoy sembrando. Pero, ¿qué hemos leído? No os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, para su carne segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Así que, hermanos, no nos engañemos. No nos dejemos engañar por el diablo de que no hay consecuencias por nuestros pecados. Deleitémonos en el Señor y en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios tienen el propósito de protegernos, no de esclavizarnos, no de hacernos sentir que somos parte de una religión. No, hermano. Tampoco están para satisfacer a un Dios caprichoso, como podamos ver a Dios en alguna manera cuando nos pide que hagamos esto y hagamos aquello. No, hermano, no lo es. Los mandamientos de Dios son barreras que evitan que caigamos en el precipicio del pecado y en el libertinaje espiritual. Piensa en ello. Piensa en esto. Así que
Bien haríamos en seguir el consejo de Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. He mencionado que la iglesia de Corintio cometió tantos errores porque dejaron de hacer eso, de mirar a Jesús. De mirar a Jesús, de caminar con Jesús, de hacer de Jesús el centro de su vida. Y nos puede ocurrir a nosotros mismos y a la iglesia de esperanza también. No permitamos, hermano, que el pecado y los deseos de la carne o Satanás nos aparten de disfrutar las bendiciones que hay en la santidad y en la santificación. Amén. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú estás buscando de nosotros que seamos ese pueblo santo, ese pueblo que ha sido redimido, que ha sido lavado de sus pecados, que ha sido perdonado, justificado, con un propósito, y ese propósito es santificación. Porque la santificación te honra, te glorifica, te exalta, pero también nos ayuda a nosotros a vivir sanamente y a poder ser de testimonio allá afuera a aquellos que no te conocen. Así que, Señor, oramos que nos ayudes. Ayúdanos a desear tus mandamientos, a desear tus caminos, a anhelar la santidad y la santificación. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a lo pecaminoso, a lo vergonzoso, a aquello que te deshonra, y a someter nuestra vida a ti. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y mirar dónde estamos, y quizás decir otra vez, como dijo David: examíname, Dios, pruébame y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, conoce mis caminos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te necesito. Tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, ahí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Que mi canción sea para ti. Cuando esté en tentación, todo aquel descanso en ti. Mi esperanza es, Señor. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Dios os bendiga, hermanos, estáis despedidos.